Buenos días, 8 de la mañana es la imagen también de este lunes. Vladimir Putin dándole también un movimiento de escalada a las relaciones con Finlandia. La entrada en la OTAN parece que empieza ya a darle un punto de máxima tensión alrededor de lo que está sucediendo en la frontera entre Rusia y Finlandia. Un nuevo punto de tensión a nivel mundial en un año geopolítico, el 2023, que viene a continuar ese 2022 de inicio de la guerra de Ucrania, pero elevado a una potencia no infinita, pero sí ya marcándole un camino de máxima tensión. Putin protagonista esta mañana después de un fin de semana en el que ha escalado el mensaje, en el que ha vuelto a poner encima de la mesa que la tensión en la frontera rusa va a ser una de las claves en 2024, sobre todo con los países OTAN, sobre todo con Europa, sobre todo ahora con Finlandia, a quien ya ha dicho Vladimir Putin que va a trasladar parte de efectivos militares para intentar ver cómo puede destensionarse o no la relación con el nuevo país, está ya introduciéndose en la OTAN. Putin muy crítico con Finlandia, en un mercado que viene esta mañana, bueno, dicen los americanos, un poco muted, ¿no? Un poco parado a la espera de ver qué puede ir profundizando, cómo puede ir avanzando un mercado que está cerca de máximos también en el S&P 500. Mercado que esta mañana viene en positivo, S&P 500 0,20% arriba, aunque hay cierta, por no decir un poquito más, tensión desde el lado asiático, por lo que está sucediendo con el sector inmobiliario, por lo que está sucediendo en China, y sin embargo el mercado sigue diciendo es 2023, por lo que es que nada malo nos puede suceder, esto va enfocado hacia arriba, y ahí en ese pensamiento 0,19%, S&P 500 4.725, tenemos al Nasdaq 100 arriba también 0,22 en 16.655, tenemos también el VIX abajo, 1,60, se dejó el pasado viernes en 12,27, tenue. Tenemos el mercado asiático mostrando esa cierta tensión, por decir cierta y no decir tensión que ya se empieza a vivir. Hansen 1,08 a estas horas, Nikkei con una caída del 0,64%. Preocupa y mucho lo que está sucediendo en el sector inmobiliario, ya no chino, sino asiático, por el efecto también que está teniendo eco en el resto de países la crisis inmobiliaria china, que está suponiendo ya una pérdida de poder adquisitivo en el bolsillo del ciudadano chino. Petróleo arriba, 0,57 y 0,57 en el Brent y en el West Texas. Miren el movimiento que hemos vivido durante la jornada, hasta 76,76, ha habido un movimiento aquí abajo, importante. Y sin embargo, tenemos un movimiento también que va profundizando alrededor de cómo va jugando 76-76 aquí. Este es el movimiento del día 16 del pasado viernes, en el que 77,32 es el precio del petróleo, West Texas 72,5, oro sigue arriba, 0,18 en 2023, jugando al año. Y tenemos la clave fundamental en el 10 años americano, 3,91, Toma. Movimiento abajo. Es decir, quien quiera coger todavía rentabilidad del 10 años americano se le está evaporando. Todavía tiene un 3,91, dependiendo de la inflación hay gap, pero 3,91, Y luego 2 años americano, 4,42, un 0,58 en negativo, está ya intentando recoger a la baja lo que parece que es evidente, y es que el 2 y el 10 años van a intentar intercambiarse en breve, alrededor de cómo la inflación en el corto plazo debería tener un comportamiento negativo, más bajo, frente al 10 años. Dólar abajo, 0,13 en 102, y el euro 1,09, 0,21, Bitcoin abajo 0,49, 41.141. Presión, tensión, sensación de un poquito de riesgo que va en aumento en China, alrededor de cómo la crisis inmobiliaria puede afectar y está vaciando bolsillo del consumidor, sobre todo ante la expectativa de esto me vale cada vez menos. Y si me vale cada vez menos, y había puesto aquí mis ahorros, pues cada vez tengo menos, con lo que a gastar menos. Sensación en China de que esa crisis inmobiliaria que va muy al ralentí, porque China está haciendo todo su esfuerzo en que no haya una crisis, pero que sin embargo sigue siendo un problema fundamental. Finlandia, Rusia, estas son las palabras de Putin en una entrevista en la televisión que han hecho escalar toda esa fotografía de tensión alrededor ahora de la frontera con Finlandia. No había problemas, dice Putin, ahora los habrá. Vamos por partes. Fíjense en el movimiento de escalada, donde no teníamos ahí ni un cine negro, ni nada de nada.
sino un movimiento que se podía haber hecho un poco tranquilos en la OTAN. Y lo que tenemos es ahora el cierre de fronteras, porque en cuanto Rusia vea el movimiento de entrada de Finlandia, le dijo, allí te va un poquito de inmigración para que empieces a disfrutar la entrada en la OTAN. La respuesta de Finlandia, vamos a cerrar fronteras. La respuesta de Rusia, que no va al efecto inmigración, sino va a la entrada de la OTAN, le dice, parte de mi ejército a Finlandia. No había problemas, ahora los habrá. Crearemos el distrito militar de Leningrado, que ya de entrada suena a lo que suena, a tiempo pasado, el siglo pasado, hace 80 años. Y concentraremos allí ciertas unidades, cuando dice Putin ciertas unidades, pues te puedes esperar allí que te mande medio ejército. ¿Para qué lo necesitaban? ¿Para qué lo necesitaban? Son simples tonterías. En una entrevista en la televisión rusa no había problemas en Finlandia, hablando de Finlandia, ahora los habrá. Se creará el distrito militar de Leningrado, se concentrarán allí ciertas unidades militares. ¿Para qué lo necesitaban? Dice Putin, son simples tonterías. De tal manera que tenemos escalada en Corea del Norte, porque Kim Jong-un ha dicho, ¿qué hacemos el domingo? Esto está muy tranquilito, ¿no? Misil intercontinental, balístico, cae cerca del Mar del Este, de tal manera que Corea del Sur, Japón, que además vino en el lanzamiento, lanzan la alerta, tensión en Asia-Pacífico, llega Putin y dice, es que aún así sigue estando un poco tranquilico el domingo. Movimiento en Finlandia creando ese distrito militar en Leningrado, más Israel y Hamas que le ponen un poquito más, volvemos a tener un lunes donde la geopolítica forma gran parte de la fotografía principal del inicio de la semana, una vez que no hay prácticamente datos macro. Vamos a conocer el ZEW de Alemania, que nos va a servir para poco o nada. Vamos a tener una fotografía, eso sí, de muchos banqueros centrales, es decir, miembros del FONC, miembros del Banco Central Europeo, que van a ir a decirnos, los tipos van a bajar, o Goldsby ayer, que ya dijo por la noche, Reserva Federal, que es demasiado pronto para cantar victoria contra la inflación. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también cómo el día viene sobre todo en la tensión, pero la tensión económica marcada no por los datos macro, no por la Reserva Federal, no por el Banco Central Europeo, no por la tensión en un mercado alcista, nos viene por el lío que se está produciendo, donde los UTIs estos no paran de decir, aquí no voy a dejar que el comercio internacional fluya. Claro, el problema es que al final estamos hablando del canal de Suez en ese camino. Varias compañías navieras han suspendido en las últimas horas los viajes, estamos hablando del comercio, no de turistas, a través del Mar Rojo. Ojo, porque volvemos a tocar arteria crucial de un comercio internacional del que ya tenemos que la caída en 2023 es del 5%. De tal manera que dice, ya tengo una fotografía complicada alrededor del comercio internacional, con caída del 5% por problemas geopolíticos, pero no hay nadie obstruyendo una arteria, no hay nadie diciendo por aquí no pasáis. Ahora sí, ahora tenemos a los hutis por todo el conflicto de Israel contra Hamas, diciendo aquí os voy a hacer de todo, en el sentido de geopolítico, en el sentido del transporte de mercancías, un dron para allá que va por encima del barquito, otro dron que tal, y ahí tenemos la clave fundamental alrededor de cómo Estados Unidos y también Reino Unido están volando esos drones, volando, no volando alrededor, sino volándolos para que se alejen de ese comercio de mercancías. Aún así, varias compañías han dicho, a mí cuando me lo resolváis, vuelvo a pasar los barcos, que tampoco es necesario perder un barco por semana. De tal manera que tenemos tensión en el comercio internacional porque hay una arteria que empieza a obstruirse y que está ya ahora mismo en una tensión del 30, 35, 40% de obstrucción de la arteria, Canal de Suez, en ese entorno del Mar Rojo. De tal manera que cuidado con el inicio de la semana alrededor de esos hutis financiados por Irán, que están poniendo en una situación complicada, no en jaque todavía el comercio mundial, el comercio internacional, pero sí en una situación difícil. Putin advierte de problemas con Finlandia, acusa a Occidente, como ya han visto, de arrastrarles a los finlandeses a la OTAN y traslada unidades militares a la frontera. Eso en otro tiempo, bueno, no, ahora no. Ahora tiene situación de tensión, es decir, que haya un movimiento en Finlandia tiene como paso primero
un movimiento de militares hacia la frontera. O lo que ha dicho Putin, la creación de una unidad militar llamada Leningrado, que ya decía que suena bastante mal, que nos genera una tensión adicional en otro país OTAN. De tal manera que frontera con Rusia, marcándonos camino hacia una guerra fría, que ya tenemos, incluso con estallidos, que no tuvimos tan claros en la primera guerra fría, Ucrania. Reino Unido, Alemania y Francia. Esto es un paso fundamental. Estados Unidos no lo va a decir tan claro, aunque lo está diciendo, pero luego vota otra cosa en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, veta. Pero ministro de Exteriores, Pistorius, Alemania, Francia, Reino Unido, han pedido en las últimas horas el alto el fuego inmediato en Israel con una coletilla que a Israel no le está gustando demasiado. Han muerto demasiados civiles. Hombre, sale esto, o esta petición por parte de los 3 países del viejo continente, 2 europeos, Reino Unido, después de lo de los 3 rehenes que han fallecido en el ataque, que iban con la bandera blanca. De tal manera que llama ya la atención cómo se avanza hacia una nueva tregua de la que parece que aún estamos pelín lejos puede ser una semana, 2 semanas como mucho, más bien una semana que 2, en el que ya se le pide a Israel, oye, esto, en cuanto a muertos civiles, se ha pasado de la raya. A partir de aquí, hombre, que Alemania se posicione, es decir, que la haga Reino Unido y la haga Francia, parece normal. Alemania tiene una sensibilidad diferente respecto a lo que está sucediendo en Israel, a lo que está sucediendo en Gaza. De tal manera que Alemania dé ese paso adelante, sí trastoca, sí cambia un poco la opinión pública internacional, después además de las protestas que ha habido durante el fin de semana. Sobre todo por esa coletilla. Ya han muerto demasiados civiles en la lucha, en la pelea, en la guerra contra Hamás. Llaman la atención 2 cuestiones también en las claves del día que hay que empezar a enfocar. Uno, que aunque nos están diciendo que no hay recesión, que el mundo es feliz, y que Aldous Huxley, ¿no? Y que no nos preocupemos porque llegamos a un mundo en el que ya no habrá recesiones, le falta decirnos, ¿no? No, porque fíjense, esto va a ser una ralentización, es como un besito de hermano a hermana o de hermana a hermano en la mejilla, pero no va a ser el guantazo de la hermana al hermano o del hermano a la hermana pequeñitos diciendo, ¿no? Entonces, oiga, aquí hay algo que no cuadra en toda la fotografía. El último dato es ese crédito al consumo. Oiga, el crédito al consumo se frena ya, cae por primera vez desde el COVID, aunque interanualmente siga creciendo un 4%. Dato España. Pero es una fotografía general que nos está marcando a nivel mundial que el crédito al consumo ahora mismo sí se está frenando. El crédito al consumo no es solo comprarte esa lavadora a 4 plazos o 5 plazos, sino que es el coche, que son gastos de mayor tamaño, que ahora mismo se van frenando de una manera acelerada frente a una economía que por costes empieza a notar el usuario, el ciudadano, que ya no tiene mucho más de dónde estirar. Por lo que hay que tener mucho cuidado con este freno, porque esto sí es preludio de un entorno de recesión potente en el que los bancos centrales se han pasado de frenada. Hemos visto la semana pasada a todos pasar ante las cámaras. No subimos tipos, por supuesto, pero es que además empezamos a hablar de la caída de los tipos. En Europa, no, nosotros estamos aquí todavía mirando a ver qué pasa con la inflación, pero no se lo creen ni ellos. El punto fundamental es hasta qué punto, si el crédito al consumo ya se ha frenado, estamos o vamos a vivir una recesión impactada directamente por haberse pasado de frenada a los bancos centrales. ¿Cuándo podemos conocer eso? En 6 meses. Sí, es que no hay manera de verlo. Los efectos del movimiento de los últimos pasitos hacia la subida de tipos de interés se ve entre 6 y 12 meses. Están diciendo los analistas durante el fin de semana que lo veremos a 6 meses, vista desde ahora. De tal manera que hasta más o menos el verano del 24 no notaremos de verdad si el préstamo, el crédito al consumo, no solo se ha frenado y cae interanualmente, porque todavía viene creciendo, sino que hay un frenazo total del conjunto de la economía, que no es menor. Todo lo contrario, nos estaría marcando que los bancos centrales
estimularon el crecimiento de la subida con emisión, con dinero y los gobiernos con deuda, pero ahora los bancos centrales habrían llevado a la recesión al conjunto de la economía, cuyo efecto todavía no sabemos cómo saldremos de esta. No, emitiendo otra vez. Bueno, es que igual ya no da para más la máquina. La tiene medio desconectada ya. El otro punto fundamental viene de cómo Argentina va dando paso para evitar la situación en la que está, que derive en un default. Obtiene, lo ha anunciado durante el fin de semana, 960 millones de dólares para pagar al Fondo Monetario Internacional esta misma semana, que tiene que pagarle. De todas maneras, que dame, que te doy. Pero por ahora Argentina está consiguiendo salvar match ball tras problema. Vamos a ver si sigue así, pero fíjense que hay poco dato macro, mucha geopolítica, todavía, o ganando mucho cuerpo, Rusia otra vez en la fotografía principal de la actualidad, Israel intentando sobrellevar el tema de la opinión pública, la economía en un plano sobre todo de cómo se ha deteriorado y cómo se está deteriorando, y ojo que Argentina sigue estando en el foco. Miren el siguiente gráfico, una entrevista del Confidencial en la jornada de ayer de una de las mayores expertas alrededor de lo que está sucediendo en la figura de Vladimir Putin, apunta sobre cómo debe caminar ese proceso de negociación de paz. No es precisamente una figura, Angela Stent, que esté muy relacionada o muy en apoyo de Rusia o de Vladimir Putin, sino que ha escrito varios libros precisamente intentando ser objetiva, como pueda, alrededor de la figura del máximo mandatario ruso. Y apunta algo que está resonando a nivel internacional en esta entrevista de nuestros compañeros del Confidencial, en la que dice que 600 días después del inicio de la guerra de Ucrania, cree que Ucrania va a tener que aceptar la pérdida de territorio. Dice, pero no veo cerca las negociaciones. En parte de la entrevista, Angela Stent, que tiene un libro alrededor de la figura de Vladimir Putin y de la imagen de Rusia, apunta que aunque Ucrania no está en disposición todavía de aceptar esa mesa de negociación, mientras siga teniendo la esperanza de que puede recuperar algo de territorio para luego ceder ya lo poco que pueda quedar, apunta que Rusia puede tener también esa esperanza de aguantar, mientras no haya una ayuda brutal desde el lado de Occidente. Con un punto central en un momento del año que viene, que son las elecciones estadounidenses. Es decir, pero eso es noviembre. Nos quedarían 11 meses. Lo que apunta Angela Stent es que, aunque Ucrania tiene claro esto, quiere esperar a la espera de qué puede suceder. ¿Se acuerdan lo que decía Trump de si yo llego en 24 horas, aligero todo lo que ha sucedido, resuelvo el conflicto? Pues es que va caminando hacia un entorno en el que o Trump o Biden van a poder resolver todo ese conflicto una vez lleguen, porque en noviembre más o menos esa fotografía puede estar ya muy clara, muy nítida, para que Ucrania, que Angela Stent dice que cree que ellos tienen claro que van a tener que aceptar alguna pérdida de territorio, antes o después van a tenerse que sentar sabiendo que Rusia va a decir eso como elemento fundamental, por lo que no quieren es sentarse demasiado pronto para tener que ceder demasiado. Mundo en guerra, durante un fin de semana en el que se ve claro que a falta de datos macro la economía viene muy centrada en lo que puede suceder o en comercio internacional o en una fotografía clara en la que escale otra vez o Rusia o Oriente Medio por el lado económico con Houthis, Líbano y demás, que escalen el conflicto desde Gaza hacia otros entornos. Durante el fin de semana los destructores de Estados Unidos y Reino Unido derribaron más de una docena de drones aparentemente lanzados por los Houthis, de tal manera que ya hemos visto cómo en esa parte económica de tránsito, sobre todo hacia el canal de Suez, viene una situación de tensión que van viendo las navieras. La recuperación económica de Ucrania, ha dicho Kristalina Georgieva, depende de la ayuda adicional de los aliados. Esto es muy importante, porque va centrándonos
a unas palabras de Zelensky de hace apenas una semana, en la que decía: quiero una mesa de visión de la paz en Ucrania el día antes de iniciarse el foro de Davos, en Suiza. Y todos decían: ¿y cómo vais a invitar a Putin a Suiza? Y la realidad es que no querían invitar a Putin a Suiza. Lo que nos está diciendo, y Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional va también dando pasos hacia ese sentido, es que Zelensky quiere saber de cuánto dinero cuenta. ¿Para qué? Para que cuando se siente en la mesa de negociación, donde todo esto tiene que estar cerrado, saber si cuenta con 400.000 millones, con 500.000 millones o con 150.000 millones. Y ese cambio es fundamental. Puede llevar a Zelensky a alargar el conflicto para forzar a los aliados a que pongan más dinero encima de la mesa. ¿Cuándo va a tener el primer vistazo claro de cuánto dinero va a disponer? Y que Kristalina Georgieva está diciendo: la reconstrucción, la recuperación económica de Ucrania depende de los aliados. Pero es que tienes que ir a la opinión pública estadounidense y europea a decir que el fondo, por ejemplo, que se va a destinar a la transición energética, pues ya no se va a llamar a la transición energética, se va a llamar Ucrania. O que el fondo destinado a que esos nuevos países que se quieren entrar en Europa para buscar la cohesión, pues no lo van a tener, lo va a tener Ucrania. Y Moldavia algo por el camino. Y luego hay otro elemento fundamental. ¿Cuánto dinero Europa y Estados Unidos están dispuestos a usar de los activos congelados rusos para la reconstrucción de Ucrania? Y todo eso viene unido a cuánto dinero y de qué manera, qué vehículos puede utilizar BlackRock para la reconstrucción de Ucrania. Claro, cuando Kristalina Georgieva viene a decirnos que la recuperación económica de Ucrania no depende de los ucranianos, de cuántas horas trabajen, de su productividad, no entra en eso. Entra en cuánto dinero, miren esto, adicional, cuánto dinero adicional, que Europa está pensando un paquete de 50.000 millones. Pero no para esto, sino para armas. Esto viene añadido. ¿Cuánto? ¿200.000 millones? ¿150.000? Esa misma pregunta se la está haciendo Zelensky. Y por eso quiere ir antes al foro de Davos. Y por eso quiere ir antes a ver a las élites globalistas para que le digan de una manera muy clara con qué cuenta. Porque si lo que cuenta son 100.000 millones o 150.000 millones, Ucrania no tiene ni para abrir la boca. Necesita mucho más dinero, en el entorno de 400.000, 500.000 millones. Pero ¿quién se los va a poner en una economía en recesión? ¿Quién le va a decir a la opinión pública de Estados Unidos o de Europa que hay que asumir una parte de caída del Producto Interior Bruto, una parte de caída de la inversión, una parte de caída de la inversión en innovación, en inteligencia artificial, porque hay que reconstruir Ucrania? Es un problemón, ¿eh? De tal manera que Kristalina Georgieva, después de Zelensky, viene a centrar el tiro, viene a centrar el tema. Oiga, que es muy bonito todo. ¿Cuánto dinero van a poner? ¿400, 300, 200, 100, 500, 600, 700? Díganlo, para que Zelensky pueda caminar hacia la mesa de negociación de paz, una vez que, como veíamos antes, que decía Angela Sten, en esa entrevista del Confidencial, vea que va a tener que ceder territorio ya, pero ¿cuánto voy a tener? ¿Y cuánto voy a tener para defenderme a medio plazo? Zelensky detallará el marco de las conversaciones de adhesión a la Unión Europea esta semana, sobre todo en una conversación que es clave. ¿Cuánta de la legislación ucraniana choca con la legislación de Europa? Va a dar detalles esta semana. Ya han visto que Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental hacia el Mar del Este, de la península de Corea. Japón y Corea del Sur ya han reaccionado. Israel y Hamás están abiertos a un alto el fuego y al intercambio de rehenes, aunque hay desacuerdo en los detalles. Hamás quiere seleccionar a los rehenes que se devuelven y quiere que haya un retroceso de las tropas israelíes. Israel ha dicho que ni de broma a lo del retroceso. Lo de la selección de rehenes puede estar un poquito más en el aire. Informe de Morgan Stanley esta mañana, hace apenas unas horas, en la que Mike Wilson
pone encima de la mesa la fotografía clave de cómo ve el movimiento post al anuncio del pivote por parte de los bancos centrales. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Parece que no. Bueno, informe de Morgan Stanley. Vamos a empezar por el siguiente porque esto es la parte final. A ver si lo podemos ordenar. Aquí. En el que dice Morgan Stanley, dice Mike Wilson, la Fed se ha vuelto más dovish. Pero ¿qué es lo siguiente? Y dice, con Powell no tirando atrás ese movimiento de relajación de las condiciones financieras, los mercados aparecen ahora con una luz verde para ir más alcistas. En ese entorno estamos explorando los potenciales factores que pueden liderar, después de ese comportamiento dovish, de esa guía dovish por parte de Jerome Powell, y cómo pueden extenderse a los mercados anticipando ese movimiento en un entorno de bull case de alcista para las small caps, para las compañías de pequeña capitalización. Dice, la Fed se ha vuelto más dovish. ¿Qué puede ir a partir de ahora? Ese tono puede marcarnos la dirección acerca de una política que vaya haciendo un camino hacia adelante de sorpresa en los mercados, que evidencian que hay un adicional recorte de expectativas sobre la bajada de los tipos de interés. Una cuestión clave, sobre todo en un mercado que está rotando desde la calidad hacia las small caps, que sean de esta manera una manera más sostenible. Dice que va mejorando sobre todo ese P&A, ese margen también de beneficios a medio plazo una vez que las condiciones se relajan, y dice que ese es el escenario clave para que las pequeñas compañías que han estado esperando hasta ahora cómo podía llegar su momento, podría estar llegando. Dice, ¿es este el caso ya alcista para las pequeñas compañías desde aquí? Y mira cómo ahora mismo hay un potencial relativo del 9% del S&P Small Cap frente al S&P en noviembre, con la mirada puesta en noviembre. Volvamos ahora al anterior, que es el siguiente de este destacado. Dice, pero a partir de aquí tenemos que estar muy selectivos en el mercado. Y dice, continuamos viendo un riesgo específico en el mercado que permanece elevado a la hora de entrar en 2024, que podría soportar un stock picking, ¿no? Una especie de escenario en el que determinados sectores pudieran aprovecharse y otros podían sufrir en la entrada del 2024. Y dice, ofrecemos un número importante de fotografías en esta nota. La más destacada es esta, que señala en este gráfico, veamos el siguiente, aquí, cómo hay que distinguir el movimiento de pivote de la Reserva Federal de un entorno que hay mucha inflación o de un entorno que no tenía prácticamente inflación, que simplemente, bueno, se ha intentado evitar que la inflación saliera. Es decir, usted está malo y se toma la medicación antes de la fiebre. Usted se nota rarillo y dice, me medico para que no tenga el pico de fiebre. O usted se toma la medicación después del pico de fiebre. Vale. Esto es lo que estaríamos viendo en cuanto a inflación. El pico de fiebre lo hemos tenido y nos medicamos. La inflación ha llegado y subimos tipo de interés. O la inflación no ha llegado en ese momento y subimos tipo de interés sin que llegue a explotar la inflación. Como van a ver, el comportamiento es completamente distinto en el mercado posterior después del movimiento de pivote. Si no ha habido inflación, 1984, 1994, 2006 y 2018, lo he subido porque preveo que vaya a venir la inflación, pero no me ha impactado, que los retornos son salvajes. A 3 meses vista, 8,4. A 6 meses vista, 9,2 o 18,6. 1994. No ricitos de oro. Rapunzel. Es decir, es que le llega el pelo hasta el pueblo de al lado de los ricitos de oro. Entonces, hay que distinguir. Teníamos un problema, la Fed sube tipos, el problema no aparece. Que es, hay una inflación que puede aparecer. Uy, miedo en el mercado. Pero la inflación no llegó a aparecer. Se llega arriba, se pivota, e inflación nunca llegó a ver de una manera acelerada. Pues
es que la media está que en 3 meses 6,6, en 6 meses 10%, en 9 meses 16%, en un año 21,8%. Vale. Pero ese es el base case en el que estamos, ese es el escenario base en el que estamos, o estamos en el 69, 73 y 81. Inflaciones desbocadas, pivote de la Fed, movimiento de reducción de tipos desde una inflación muy elevada, como la que hemos tenido, doble dígito. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Un escenario completamente distinto. Hasta el punto que 12 meses después del pivote, hay uno de los años, que es la crisis del petróleo, la del 73, que la caída es del 30%. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pivotar sin componente inflacionario, tiras los tipos abajo y felicidad, ricitos de oro, exuberancia irracional, qué bonita es la vida, el lobo de Wall Street, todos aquí gozando, o que tires abajo los tipos de interés y la inflación te haga ¡op! ¿Dónde vas? Que resurjo. Y entonces, ¡uy! Para ahí. No, es que queríamos hacer 6 bajadas de tipos. Vas a hacer 3 y da gracias. Y en este entorno, miren que el comportamiento es muy diferente, ¿eh? Incluso en 1969 hay un pico de fiebre, entiéndame en fiebre, inflación, a 6 meses. Cuando todo el mundo dice, ya ha pasado, qué bien estamos, qué bonita es la vida. Dice, no, qué bonita la vida, la depresión que vas a coger cuando la inflación te resurge. Y entonces hay un movimiento en el que el mercado dice, pero si esto había pasado, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Pero por qué está sucediendo esto? Porque la inflación no estaba muerta. Estaba esperando que hubiera un resquicio de movimiento de tipos hacia abajo, la Fed cae en la trampa para volver a repuntar 18%, que luego ya se calma cuando ven que el siguiente movimiento de la Fed es ¿dónde vas? Pito de medicación, fiebre al suelo. Pero en ese entorno, fíjense, cambia mucho con lo que va a pasar a 12 meses vista, según Morgan Stanley. Y es, 3 meses, si ha habido inflación antes, el guantazo es importante, ¿eh? 6,6. 10 en medio año, 10,3 de caída. 9 meses, 14,7. 12 meses, 17,8. Estoy mirando allí porque tenemos el gráfico famoso nuestro de cuánto va la rentabilidad, 22%. Ojo, que nos podemos comer en 12 meses todo lo ganado en el último año, en este 2023. Si el escenario, como nos está diciendo Morgan Stanley, es tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque si el escenario no es este, 21% más, es que nos estamos jugando un 15% de caída de media, 17%. Pero 30%. Eso sí, aquí fíjense en 1973 que hubo posterior a eso un repunte también de los precios del petróleo. Por lo que hay que estar también muy centrados en si el factor energía juega en contra de la inflación, es decir, a favor de un aumento inflacionario, o está ahí pelín neutro. Este es el gráfico clave de esta mañana. Para el inversor no hace falta ver otra cosa. Hoy hay que analizar el informe de Morgan Stanley, de Mike Wilson, como si fuese la lectura de la misa de hoy, con meditación, misa y desayuno. Hoy hay que hacerlo entero. Hoy hay que verlo al detalle. ¿Por qué? Porque nos está planteando si es el momento de salir del mercado y decir, mira, sí, ya lo tengo hecho. Y me espero, y me pongo en renta fija, y me pongo a mirar en monetarios, y me pongo en una situación defensiva, o hay que salir con todo a la fiesta, que es Navidad, 21,8%. Hay que decidir un escenario u otro por parte del inversor, por parte de los gestores, por parte de quien controla el dinero. Y este gráfico es la guía, el GPS esta mañana. Oiga, ahora usted tiene bastantes argumentos. O estamos aquí, o estamos aquí. O estamos aquí, o no, o estamos aquí. O hay inflación desbocada, o entendemos que no ha sido para tanto la inflación. Ha sido un pasajero extraño por parte, muy pasajero, de los bancos centrales. Este es el gráfico clave de hoy.
Hoy el inversor tiene que ver el informe Mike Wilson, pero bueno, al milímetro. Y tiene que mirar este gráfico y pensar, y meditar, y reflexionar alrededor con su gestor de en qué escenario está. Porque cambia mucho entender el mercado de una manera o entenderlo de otra. Entenderlo en un entorno inflacionario elevado, cuidado con la rebaja, con el pivote, la rebaja de los tipos de interés de la Reserva Federal, o todo lo contrario. Gocemos con la rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Es que es cambio salvaje. Miren el siguiente gráfico, no solo Morgan. Goldman Sachs eleva el objetivo del índice S&P. ¿A dónde? Pues lo eleva a 4.700, 5.100. Bien, esto es un aumento del 8%, que no es menor. Goldman Sachs, 8% hacia arriba, 2024. Para finales del 24 espera 4.700, como estamos ahora, 5.100, 8% arriba. Sobre todo, la desaceleración, dice, de la inflación, la flexibilización de la Reserva Federal, dice en este informe, mantendrá los rendimientos reales bajos y respaldarán un múltiplo de más o menos 19. Desde finales de octubre, dice Goldman Sachs, las tasas reales se han desplomado del 2,5 al 1,7. Más o menos ese múltiplo de 19-18 nos debería llevar a un crecimiento del 8% del S&P 500 según Goldman Sachs. Es decir, Goldman Sachs, volviendo al gráfico anterior, cree que la inflación ha estado en la parte baja. No ha sido para tanto. No ha sido la del 73, no ha sido la del 81. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo aquí hay algo que, como les decía antes, no cuadra. Dice, Jerome Powell de repente comunica un giro, anuncia recortes de tipo de interés y le decíamos el miércoles, muy raro, ¿no? No va a pasar nada, es como la inflación, ¿no? En su momento que era pasajera, ¿no? Dice, no, es que no vamos a hacer tocar los tipos, incluso podemos volver a subir. Y llega a la última reunión y dice, hemos empezado a discutir la bajada. Dice, ¿perdón? ¿En qué momento? ¿Pero qué es lo que estabais haciendo? ¿Qué es lo que estabais mirando? Y ahora se empieza a ver cómo los bancos siguen obteniendo liquidez a través de ese BTFP, que lo que nos marca es que aunque los rendimientos a largo plazo están cayendo, los bancos siguen pidiéndole liquidez a la Reserva Federal. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todo está tan bonito, tan limpio, tan ricitos de oro, tan exuberancia, porque los bancos, desde marzo hasta diciembre, no paran de subir. ¿Y por qué? Hay un repunte en el mes de diciembre previo a la reunión, a la comparecencia de Jerome Powell. ¿Por qué hay un repunte previo a que Jerome Powell nos diga que el movimiento de rebaja de tipos es inminente, está cercano, que habrá 3 al menos en 2024? ¿Qué está pasando en la banca estadounidense? Este es el punto clave. Oiga, tuvimos aquí la mayor quiebra de bancos en Estados Unidos regionales de la historia. 2 de las 3 más grandes caídas. Y parece que no ha sucedido nada. Entonces, si no ha sucedido nada, ¿por qué acuden los bancos regionales estadounidenses a solicitar más liquidez a la Reserva Federal si en el fondo la Reserva Federal baja los tipos de interés enseguida, en marzo? Espérate. Y sobre todo, ¿por qué no te financias ya a largo plazo? Si han caído más de 120 puntos desde el máximo, lo tenemos en el 3,9. ¿Por qué no te financias a largo en el mercado? Porque algo está sucediendo. Que la FED tampoco lo va a decir en plan guerra de Ucrania, ¿no? Tengo no sé cuántas armas, nos decía, ¿no? Pues aquí no va a decir, estoy viendo esto. Pero aquí hay algo que no cuadra en la fotografía. Y lo que no cuadra es por qué piden liquidez si la FED ya ha anunciado un movimiento de rebaja. Y lo que no cuadra es por qué la FED da esa liquidez si los rendimientos a largo plazo han caído más de 120 puntos desde máximos. ¿Por qué tienen los bancos que seguir acudiendo a esto? Y luego, ¿cómo va a adelgazar esto la Reserva Federal? ¿Cómo va a adelgazar esto? Miren el siguiente gráfico. Alemania, donde los rendimientos reales a largo plazo parecen haber terminado otra vez. Se acabó. Rendimientos reales a 10 años se han desplomado a solo 6 puntos básicos.
Si ahora mismo la fotografía ya está en una descompresión, rendimientos nominales han caído casi el 2%. Significativamente más esa caída que las expectativas de inflación a 10 años. Por lo que hay una descompresión clara del entorno inflacionario. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, en este gráfico de Wall Street Journal, cómo los datos económicos de China son un desastre. En noviembre, la recuperación de China en noviembre no se ve, gráfico de Wall Street Journal, sobre todo mirando cómo el consumidor está diciendo hay un impacto claro de lo que está sucediendo en el sector inmobiliario. Vamos a ver también, ahora vamos a hablar con ella en la siguiente entrevista, marchándonos a quien está también en el terreno para traernos toda la fotografía de cómo está impactando eso en la vida de los ciudadanos chinos. 8:41 de la mañana, vamos con titulares del día.